Bueno, hoy continuaremos entonces con nuestro estudio del capítulo 8 de nuestra confesión de fe, el capítulo que, como ya sabemos, se titula de Cristo el Mediador. Un capítulo que, si ustedes revisan nuestra confesión, está compuesto por 10 párrafos que desarrollan esa doctrina que hemos estado estudiando hasta el momento. Como recordarán, el estudio de este capítulo 8 lo dividí en 3 partes. La primera parte nos tomó las 2 primeras semanas de nuestro estudio y lo que hicimos fue estudiar el párrafo 1 del capítulo 8, que trata sobre la doctrina de Cristo el Mediador, la doctrina que el capítulo desea establecer y desarrollar. Y esta es la doctrina que nosotros habíamos estudiado, lo que dice el párrafo 1, que en la eternidad la Trinidad hizo un pacto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la eternidad hicieron un pacto con el propósito de glorificarse a sí mismo en la redención, en la salvación de pecadores. Por eso es que en teología se le conoce ese pacto como el pacto de la redención, o como lo conocían los escolásticos de la Edad Media, el pactum salutis en latín. Y en ese pacto eterno, lo que nosotros vimos en las Escrituras es que Dios el Padre escogería y ordenaría a Dios el Hijo para que funcionara como mediador entre Dios y el hombre, con el propósito de redimir a ese pueblo que Dios el Padre había escogido en la eternidad. También vimos que en ese pacto Dios el Espíritu Santo vendría entonces a aplicar esa salvación lograda por Dios el Hijo en la historia, en su encarnación, a cada uno de los individuos que Dios el Padre había escogido en la eternidad. Sería el Espíritu Santo quien llamaría, quien justificaría, quien santificaría y quien glorificaría finalmente a cada uno de esos individuos. Eso es lo que dice el párrafo 1, porque eso es lo que nosotros vimos, es lo que enseñan las Escrituras. La segunda parte de nuestro estudio, que es donde nos encontramos ahora, trata sobre la doctrina de la persona de Cristo. Y para recordar lo que hemos dicho hasta ahora, deseo que volvamos a leer el párrafo 2 del capítulo 8 de nuestra confesión. El párrafo 2 dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Es decir, lo que vimos en nuestro estudio es que las Escrituras nos muestran con toda claridad y sin dejar ninguna duda que Cristo es Dios. Este Cristo el mediador es Dios. Eso es lo que nosotros confesamos, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Y eso es lo que nosotros vimos en nuestro estudio. Por eso nuestra confesión dice: este Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios verdadero y eterno. Por eso es que dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre. El reflejo perfecto de Dios es este Cristo. ¿Por qué? Porque Él mismo es Dios. Por eso dice que Él es consustancial con aquel, o sea, consustancial con el Padre, de la misma naturaleza. Lo que es Dios el Padre, lo es Dios el Hijo. El Dios el Hijo no carece de ningún atributo que Dios el Padre tenga. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo poseen la misma naturaleza divina. Es por la cual también nosotros confesamos que Cristo fue quien hizo el mundo, quien lo sostiene y lo gobierna, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Él es Dios. Pero ¿qué más dice el párrafo 2? Bueno, dice: cuando llegó la plenitud del tiempo, o sea, este Dios, esta segunda persona de la Trinidad, Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo. Esta persona, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes. Es decir, cuando llegó el momento decretado por Dios en la eternidad, en aquel pacto eterno, la segunda persona en la Santa Trinidad se hizo hombre, o tomó la naturaleza humana, para decirlo más correctamente.
todo lo que caracteriza a los hombres, todo lo que es esencial en nosotros, fue tomado por la segunda persona de la Trinidad cuando llegó la plenitud del tiempo. Él lo asumió, lo añadió a su ser. Él, siendo Dios verdadero, sin dejar de ser quien era desde la eternidad, o sea, Dios mismo, Él lo que hizo fue añadir a su ser la naturaleza humana. El Dios impasible tomó la naturaleza humana y con esa naturaleza entonces se hizo pasible, o conoció lo que es ser pasible. El Dios que no tiene pasiones tomó la naturaleza humana y en su naturaleza humana entonces conoció lo que es ser pasible, lo que es tener pasiones, emociones. Sin embargo, nuestra confesión es clara al afirmar de las Escrituras que esto lo hizo esta segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, sin pecado. Es decir, a pesar de haberse hecho hombre, a pesar de haber tomado todo lo que caracteriza a los hombres, lo hizo sin pecado. Él fue impecable, sin pecado, sin mancha, santo. Él no estaba corrompido por el pecado en su ser, ni pecó tampoco nunca durante toda su vida. Él fue concebido santo y permaneció santo por toda su vida en la tierra. ¿Y cómo así? Bueno, porque como continúa diciendo nuestra confesión, Él fue, dice, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle el Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer. Fue el Espíritu Santo quien creó una humanidad para que la segunda persona de la Trinidad la asumiera. Y la creó no ex nihilo, como dijimos hace unas semanas, como Dios creó el universo de la nada. No, sino que el Espíritu Santo creó la humanidad para la segunda persona de la Trinidad ex María, o sea, de la humanidad de María. El Espíritu Santo tomó la humanidad de María para crear esa humanidad que sería asumida por Dios el Hijo. Ella, como escuchamos la semana pasada de Stephen Wellum, contribuyó exactamente con lo mismo que cualquier otra madre a su hijo: óvulos, genes, desarrollo fetal ordinario y parto ordinario. Ella proveyó del ambiente y la naturaleza dentro de la cual Jesús creció. Fue el Espíritu Santo quien creó y protegió a la humanidad que asumió el Señor de la corrupción del pecado original. María era una pecadora, corrompida por el pecado, como nosotros. Ella pudo haberle transmitido ese pecado a la humanidad de Cristo, pero el Espíritu Santo, habiendo creado esa humanidad para la segunda persona de la Trinidad, protegió a esa humanidad para que no fuera corrompida por el pecado original. Fue el Espíritu Santo quien santificó esa humanidad. Y fue el Altísimo, el poder del Altísimo, quien la cubrió, como lo hizo en el tabernáculo, en aquella nube, como vimos hace unas semanas. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿qué relación tiene la concepción del Señor Jesucristo con su impecabilidad o con su carencia de pecado? ¿Cómo nos explica la concepción virginal del Señor su impecabilidad? Es claro que el Señor Jesucristo no fue concebido en Adán, como nosotros. Las Escrituras afirman que Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Ciertamente Él vino de la línea de Adán, como lo deja claro la genealogía de Lucas 3, pero no de la misma manera en la que vinimos de Adán todos y cada uno de nosotros. Como dijo Donald MacLeod, Adán engendró un hijo a su propia imagen, pero Adán no engendró a Cristo. La existencia del Señor no tiene nada que ver con el deseo adánico o con la iniciativa adánica. Como todos nosotros, dos pecadores desean tener un hijo y procrear, hacen lo que tienen que hacer y tienen un hijo. Y conciben dentro del vientre de la madre que un pecador. Pero Cristo no fue concebido así.
Cristo no fue concebido por la iniciativa de dos pecadores, por la voluntad de dos pecadores. Cristo, dice MacLeod, es nuevo. Él es de afuera. Él no se deriva ni es una rama de Adán. Él es paralelo al primer hombre. Es una nueva partida y como tal no estuvo involucrado en la culpa que corre por la corriente original. Él es el nuevo hombre, el segundo Adán, el primero de la nueva creación. Es decir, debido a que el Señor Jesucristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo para ser una nueva humanidad, para ser un nuevo hombre, fue protegido así del pecado original que consume a toda la descendencia de Adán. Wellum de nuevo dice: el poder creativo y consagrador del Espíritu Santo creó y santificó la naturaleza humana que el Hijo asumió en su encarnación. O como escribió Sinclair Ferguson, otro pastor reformado: solo por la obra del Espíritu podría la persona divina del Logos asumir genuinamente la naturaleza humana, venir en semejanza de carne de pecado, como dice Romanos 8:3, y aún así permanecer santo, inocente, sin mancha, como dice Hebreos 7:26. El santo ser, como leímos en Lucas 1:35. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Entonces no solo fue el Espíritu Santo que hizo que Jesucristo fuera igual a nosotros, creando una humanidad completa para Él, como la nuestra, con un cuerpo, una mente, una voluntad, emociones. Pero también fue el Espíritu Santo quien protegió esa humanidad para que no fuera corrompida por el pecado original como nosotros. El Espíritu Santo le dio continuidad a Jesucristo con nosotros y también le dio discontinuidad con nosotros, porque Él no tiene pecado. De cada uno de nosotros, como se dice en Salmo 51:5, somos concebidos en pecado. Pero de Jesús se puede decir el santo ser que nacerá. Pero mucho más importante que su concepción, la principal razón de su impecabilidad es esta: quien se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad. Quien se encarnó fue Dios mismo. Y Dios no puede pecar. Él es perfecto, Él es verdadero, Él es puro, Él es santo, Él es justísimo, dice nuestra confesión. Si Dios se encarnó, ¿cómo podría pecar? Es imposible. Entonces, la principal razón de su impecabilidad está en esto: fue Dios quien se encarnó. Y la segunda, y un poco menos importante que la primera, es que su humanidad fue santificada y creada por el Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo quien entonces protegió a esa humanidad de ser corrompida por el pecado original. Entonces, ahí vemos entonces la razón de la impecabilidad del Señor Jesucristo. Él es Dios y su humanidad fue santificada y concebida por el Espíritu Santo. Como escribió Robert Raymond, un teólogo reformado, en su teología sistemática, la concepción virginal de Jesús por María, por medio del poder del Espíritu Santo, no fue probablemente la causa eficiente de la impecabilidad de Jesús. Él dice: la concepción virginal es el medio efectivo del evento Emmanuel, que hizo al Dios hombre con nosotros. Por medio de la concepción virginal de María, Dios el Hijo, sin dejar de ser lo que Él es, la segunda persona de la Santa Trinidad, el Hijo eterno y el Verbo de Dios, tomó en unión con su naturaleza divina, en la divina persona del Hijo, nuestra naturaleza humana, y así llegó a ser con nosotros como Emmanuel. La primera razón es que Dios se encarnó, y por lo tanto, como Dios no puede pecar, Cristo no puede pecar porque Él es Dios. Y segundo, porque su humanidad fue protegida, santificada por el Espíritu Santo de la corrupción del pecado original. Ahora, ¿cómo cierra el párrafo 2 lo que confesamos acerca de la humanidad del Señor Jesucristo? Bueno, lo hace afirmando lo siguiente:
Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. O sea, lo que nuestra confesión dice es que la humanidad de Jesús había sido profetizado en las Escrituras. Y era así, sería de la tribu de Judá, de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la simiente de David. Eso es lo que dice nuestra confesión, que afirman las Escrituras. Y obviamente con esa frase los bautistas particulares estaban nuevamente enfatizando esa narrativa bíblica, su entendimiento de la narrativa bíblica, su entendimiento pactal o pactual de pactos de las Escrituras. Eso es lo que están afirmando ahí. Todo esto que acabamos de confesar, que el Hijo de Dios, siendo Dios verdadero y eterno, tomó la naturaleza humana, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, era parte de ese plan divino, de ese pacto de gracia que había sido profetizado desde el principio. Eso es lo que estamos confesando ahí. Esto era parte de ese plan, de ese pacto. El énfasis es confesar la fidelidad de Dios a su pacto eterno. Dios no miente. Él ha sido fiel y Él ha cumplido paso a paso, poco a poco, lo que Él ha prometido hacer. El Señor le prometió a la serpiente que de la mujer, después de que el hombre y la mujer cayeron, que de la mujer vendría uno que destruiría a la serpiente, que la golpearía en su cabeza, que la destruiría, pero que él mismo sería golpeado en lugar de Adán y Eva. Eso fue lo que Dios le prometió en Génesis 3:15 a la serpiente. Luego, como vimos en Génesis 12 hace unas semanas, Dios le prometió que ese Redentor, ese Salvador, no solo vendría de la mujer, sino que vendría de Abraham, por medio de quien Dios bendeciría a las naciones. Y más adelante le promete que no solo vendría de la mujer, que no solo vendría de Abraham, sino que vendría de la línea real, de la línea de David, el rey de Israel, que era ¿qué? De la tribu ¿cuál? De Judá. Y esa promesa, confiesa para todos, se cumplió ¿en quién? En Jesucristo. Eso es lo que testifican las Escrituras. Entonces leamos Génesis 3:15. Dice, si quieren escuchan y anotan para leerlo después en sus hogares. Génesis 3:15, Dios le dice esto a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, y más literalmente debería entenderse esto, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Génesis 12, versículos 1 al 3, Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el versículo 7 de Génesis 12 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien había aparecido. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma en Gálatas 3:16 que esa descendencia no era algo general, sino que Dios estaba refiriendo específicamente a Cristo cuando le habló a Abraham en Génesis 12. Y escuchen lo que dijo el Espíritu Santo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de Génesis 12 no es a todo el pueblo descendiente de Abraham, sino a Cristo. Él fue la simiente de Abraham prometida. En 2 Samuel 7, Dios le promete a David lo siguiente, pensando en el versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, a uno de tu sangre, a un descendiente tuyo,
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y escuchen lo que dice en el versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente, ¿en quién? En ese que él estaba prometiendo ahí. Un descendiente común y corriente de David puede establecer el trono eternamente. No, porque somos hombres. Pero Cristo, es de Cristo quien está hablando aquí Dios a David. Esas fueron las promesas de Dios, la revelación progresiva de ese pacto de la redención, de ese pacto de gracia. Poco a poco Dios lo fue revelando en las Escrituras a su pueblo. ¿Para qué? Para que al final fuera establecido en el Señor Jesucristo. Él fue el cumplimiento de todas esas promesas. Por ejemplo, en Hebreos 7:14 leemos lo siguiente: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Él es de la tribu de Judá, como Dios lo había prometido. Las genealogías en Mateo y en Lucas dan testimonio también de su ascendencia. En Mateo 1 el evangelista afirma: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empezando con Abraham, Dios continúa la descendencia hasta llegar a Jesús, quien dice fue nacido de María en el versículo 16. Entonces Mateo afirma que Jesús es el cumplimiento de esa promesa, de ese pacto de Dios. En Lucas 3 tenemos la otra prueba. Lucas, como dice en el capítulo 1, habiendo investigado todas estas cosas con toda diligencia, afirma o confirma que Jesús es el cumplimiento de esas promesas de Dios. Yo he investigado todo, el Antiguo Testamento, he hablado con personas, todo, y esto es la confirmación. Jesucristo es la confirmación de las promesas de Dios. Él es el hijo de Abraham, el hijo de David, de la tribu de Judá. Y empezando de Jesús, empieza siguiendo la genealogía de José, su padre adoptivo, que también era de la tribu de Judá, como lo era María. Recuerden que cuando se hizo el censo, José y María debían ir ¿a dónde? A Belén. ¿Por qué? Porque era donde ellos, a la tribu que ellos pertenecían, donde ellos habían nacido. La tribu de Judá. De ahí era David. Y en el versículo 32 de Lucas 3 dice: hijo de David, este es Jesucristo, hijo de Isaí, hijo de Obed. Y en el versículo 34 dice: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y en el versículo 38 dice: hijo de Adán, el hombre. Entonces nuestra confesión desea enfatizar su entendimiento pactal de las Escrituras. Nuestra confesión tiene un entendimiento pactal de las Escrituras. Por eso no somos dispensacionalistas, porque nuestro entendimiento de las Escrituras es que Dios ha trabajado, funcionando, revelando progresivamente un pacto eterno que Él hizo en la eternidad. El pacto de la redención ha ido trabajando progresivamente a lo largo de la historia humana. ¿Para qué? Para finalizar en el nuevo pacto, el pacto establecido con la sangre del Señor Jesucristo, por medio de la cual Él entonces ahora sí haría todo lo que había prometido hacer en el pacto de la redención, que era salvar a su pueblo para su gloria. Jesús es el Mesías prometido. Él es el Cristo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Esto es lo que testifican las Escrituras. La segunda persona de la Trinidad encarnada. Ahora, el párrafo 2 de nuestra confesión continúa diciendo lo siguiente: de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, sin composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Este fue el gran debate en los primeros siglos de la iglesia. Y esto lo vamos a ver cuando estudiemos las herejías cristológicas. El gran debate fue entender no solo quién era verdaderamente Cristo, a lo que la iglesia respondió que Él era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero también la otra pregunta importante que fue debatida en los primeros siglos de la iglesia es ¿cómo es que esto era posible? ¿Cómo es que Cristo podía ser verdadero hombre y verdadero Dios? ¿Cómo es que Él podía ser estas dos cosas, haber asumido estas dos naturalezas así, a la misma vez? Con esta pregunta la iglesia la respondió afirmando la doctrina de la unión hipostática. En el cuarto concilio ecuménico en Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, la iglesia confesó lo siguiente acerca de la persona de Cristo y sus dos naturalezas. Nosotros entonces, siguiendo los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito, Dios, la palabra o el verbo, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Amén. Es el credo de Calcedonia. Difícil, ¿verdad? Pero ustedes se preguntan, es un misterio. El misterio de Cristo es un misterio. Para nuestra mente humana finita y para peores corrompida por el pecado, es muy difícil comprender cómo es que una persona posee dos naturalezas a la misma vez y estas naturalezas ni se mezclan, ni se confunden, ni forman una sola después, sino que se mantienen, a pesar de estar unidas en una persona, distinguibles una de la otra. Es difícil, es un misterio, pero eso es lo que nosotros debemos confesar, porque eso es lo que dicen las Escrituras. El que no afirma que Dios es verdadero, que Cristo no es verdadero Dios y verdadero hombre, es un hereje. No conoce la salvación, no conoce a Cristo y por lo tanto no conoce a Dios, porque el Cristo que afirman las Escrituras es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora debemos notar el deseo de los bautistas particulares, quienes casi 1000 años después quieren confesar exactamente lo mismo que confesó la iglesia en el siglo V. 1200 años después, los bautistas particulares están recordando lo que los padres de la iglesia citaron, confesaron en el credo de Calcedonia, y prácticamente ustedes leen el credo de Calcedonia y verán muchas de las, prácticamente literal en nuestra confesión. Porque eso es lo que la iglesia siempre ha confesado del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener claro? Siendo una doctrina tan difícil de la unión de las naturalezas en la persona de Cristo,
Bueno, lo primero que debemos tener claro es que Cristo es una sola persona. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Nuestro párrafo 2 inició diciendo: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, es una sola persona. No se trata de dos personas, como dijeron muchos herejes en la antigüedad, y eso lo vamos a ver cuando veamos las herejías cristológicas. No se trata de dos personas, una divina y una humana. No se trata de que Dios el Hijo vino al vientre de María cuando había una persona humana ahí y tomó esa persona, o se unió a otra persona humana. No, es una sola persona. ¿Quién? Dios el Hijo. Esa es la persona que se encarnó. Segundo, debemos entender que esta persona, es decir, la segunda persona en la Santa Trinidad, Dios el Hijo, el Verbo de Dios, posee, después de su encarnación, dos naturalezas, completas y perfectas. Este Hijo de Dios en la eternidad poseía una sola naturaleza. ¿Cuál? La divina. Pero cuando se encarna, ¿qué pasa? Él añade a su ser otra naturaleza, la naturaleza humana. Él era completamente Dios, perfecto Dios en la eternidad, y cuando asume la naturaleza humana, ahora asume una naturaleza completa y perfecta, distintas una de la otra. Él no llegó a ser medio Dios y medio hombre. Eso también lo dijeron muchos herejes en la antigüedad. Él no llegó a ser un demidios, como decía la mitología griega, mitad Dios y mitad hombre. No. Él era verdaderamente y perfecto Dios y verdaderamente y perfecto hombre. 100% Dios, 100% hombre. Él posee una naturaleza divina, completa y perfecta, y posee una naturaleza humana completa y perfecta. Tercero, debemos entender que esas dos naturalezas son distintas una de la otra. Una divina y otra humana. Son totalmente distintas. En el cristianismo, en la historia del cristianismo, muchos herejes llegaron a decir que la humanidad de Cristo había llegado a ser divinizada. Eso es lo que leímos nosotros cuando estudiamos la humanidad del Señor Jesucristo. Fue su humanidad divinizada. Ahora dejó de ser un hombre como nosotros y había sido un hombre ahora divinizado, divino. ¿Eso fue lo que pasó? No, él siempre fue un hombre. Él se cansaba, tenía sed, tenía hambre como nosotros, tenía sueño, él dormía, se enojaba, lloraba, tenía compasión. Otros dijeron que esas naturalezas se habían unido y se habían mezclado entre ellas. Otros herejes. Que en Cristo la naturaleza divina y la humana ahora estaban compuestas, mezcladas, confundidas, y entonces él ya no era ni Dios ni verdadero hombre. Sin embargo, la iglesia siempre insistió, como lo afirmaron los reformadores después de los padres de la iglesia, que lo finito no es capaz de contener lo infinito. Con esa frase, y en latín se dice finitum non capax infiniti. Lo finito no es capaz de contener a lo infinito. Nosotros no podemos contener a la deidad porque somos finitos y la deidad es infinita. Pero los reformadores querían distinguir esa frase de las dos naturalezas de Cristo. Cristo entonces es verdadero Dios y verdadero hombre. Él no es ni medio Dios ni medio hombre, tampoco es un hombre divinizado. Él es Dios el Hijo encarnado, poseyendo por lo tanto una naturaleza divina y una naturaleza humana, completas y perfectas y distintas una de la otra. Eso fue lo que estudiamos en las Escrituras. Él es Emmanuel, Dios con nosotros.
Pero Él también es el Hijo del Hombre. Sed, hambre, dolor. Él podía morir en la cruz. ¿Puede Dios morir en la cruz? ¿Puede Dios morir? ¿Puede Dios sangrar? Ontológicamente hablando, es decir, en su esencia, en la naturaleza divina, ¿puede Dios morir? No. Pero como hombre, sí. Como leemos en el párrafo 2, esta persona, y noten la singularidad, esta persona, no son dos personas, es una sola persona. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y cuarto, debemos entender que esta persona con dos naturalezas es el Cristo. Lo que el párrafo 2 está afirmando aquí es que para servir como el Cristo, como mediador entre Dios y el hombre, esto era algo que debía suceder. El Hijo de Dios, Dios mismo, debía encarnarse, tomar una humanidad perfecta y completa, asumirla, añadirla a su ser. La única manera, porque recuerden esa frase, Cristo habla del Mesías, del Redentor prometido, quien vendría a salvar a su pueblo. Él es el Cristo. Para que fuera el Cristo, Dios tenía que encarnarse. De otra manera no podría ser Cristo, no podría ser el mediador. Tenemos el regalo de la salvación. Tenemos el regalo de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. No había otra posibilidad a menos que Dios se hiciera hombre o asumiera la naturaleza humana. La única manera en la que la redención del pueblo que Dios había escogido en la eternidad se llevara a cabo era que Dios el Hijo se encarnara y viniera entonces a funcionar encarnado con una naturaleza divina perfecta y completa y una naturaleza humana completa y perfecta a servir como el mediador entre Dios y el hombre, como un representante de Dios para con los hombres y como el representante del hombre para con Dios. Si eso no hubiera pasado, no hubiera podido ser el Cristo, el Mesías, el mediador. Si eso no hubiera pasado, ninguno de nosotros hubiera tenido la posibilidad de redimirse, de ser redimido. Porque ninguno de nosotros puede redimirse a sí mismo. ¿Cierto? Esto lo tenemos muy claro, todos nosotros. Como pecadores todos estamos bajo la ira de Dios, incapaces de pagarle algo a Dios, de darle algo a Dios para merecer la salvación. No, nuestros pecados deben ser castigados. Yo fui concebido en pecado, desde que estoy en el vientre de mi madre soy un pecador condenado, merecedor de la ira de Dios. Por cada pecado que yo cometo merezco una eternidad en el infierno. ¿Por qué? Porque ese pecado es contra la infinidad o la santidad infinita de Dios. El crimen debe ser castigado de acuerdo al crimen. Y si yo hago algo en contra de la santidad de Dios, en contra de Dios, merezco la eternidad en el infierno, castigado eternamente por un pecado. ¿Cuántos pecados he cometido yo en mi vida? Nunca saldría del infierno para poder pagar por mi redención y salir libre. Para eso necesitamos a Jesucristo. Que Dios se hiciera hombre, que Él tomara la naturaleza humana, se encarnara para venir a ser el mediador que todos los pecadores necesitan para poder ser justificados delante de Dios, reconciliados con Él. Ya empecé a predicar. Y por eso el párrafo 2 concluye así: aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Como escribió Herman Bavinck, el gran teólogo reformado, el resultado, hablando de la encarnación, no es una unión moral de personas, sino la unión de naturalezas en la persona del Hijo. No una unión natural, sino una unión personal, es decir, la unión de dos naturalezas en una sola persona. Y dice él, el resultado de esa unión no es una nueva naturaleza, no se han mezclado las dos. Ni siquiera una nueva personalidad, no es una nueva persona, ya dejó de ser Dios el Hijo. No, es la misma persona. Sino únicamente la persona de Cristo como Cristo.
Lo que pasó fue que la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, entonces ahora era el Cristo. Esta unión puede ser únicamente concebida como una unión de la persona del Hijo con una naturaleza humana impersonal. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que posee todo lo que caracteriza a un hombre, la naturaleza humana, pero que tiene una mente que dirige a esa naturaleza. Eso es una persona. Esa es la persona. Quien actúa, quien dirige. Eso hablamos cuando hablamos de una persona. La humanidad que el Espíritu Santo creó en María no tenía una persona. ¿Por qué? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza humana en el vientre de María no tenía una persona? Cuando nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, se forma una persona. Pero ¿por qué la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María, creado por el Espíritu Santo, no tenía una persona? ¿Sí, señor? No concebido por el Espíritu Santo, es la persona de Dios. Y entonces, al concebirse, porque ustedes saben ahí, de que Dios es todopoderoso para crear cualquier cosa. Amén. Entonces, Jesucristo en ese momento se hace porque Él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, como fue concebido por el Espíritu Santo, entonces para Dios no es imposible. Entonces ahí tenemos al mediador entre Dios y los hombres, como dice en 1 Timoteo, eso hay un mediador entre Dios y los hombres. Sí, la pregunta es ¿por qué la naturaleza humana en el vientre de María no tenía una persona? Porque la persona era la segunda persona de la Trinidad. Sería la segunda persona de la Trinidad la que asumiría esa humanidad. Por lo tanto, no podía tener una persona esa humanidad de Cristo en el vientre de María. Porque la segunda persona de la Trinidad tendría que venir y asumir esa humanidad. Si hubiera una persona, si el Espíritu Santo hubiera concebido una persona en María con su propia humanidad, y Dios el Hijo, ¿cuál humanidad iba a concebir entonces? Iba a asumir. Tenía que ser una humanidad impersonal para que Dios el Hijo viniera y la asumiera Él como suya propia. No, claro. Por eso es que Herman Bavinck dice eso, que fue la unión de dos naturalezas, o de la naturaleza humana impersonal con la persona de Cristo, o con la persona del Logos, el Verbo, porque es esa persona la que asumió la humanidad. No eran dos personas, como decían los herejes, un hombre y Dios, unidos en uno solo, ahí como andaban juntitos de una manera, no sé, extraña. No, era una persona con dos naturalezas. Stephen Wellum afirma lo siguiente, ya para terminar: nosotros estamos de acuerdo con la Escritura que Dios el Hijo se hizo hombre sin ningún cambio en su naturaleza divina, al explicar que la persona divina del Hijo personalizó una naturaleza humana creada para Él. La persona divina del Hijo, subsistiendo en la naturaleza divina, no se convirtió en una persona humana, sino que asumió una naturaleza humana. Esa es la diferencia. Escuchen lo que Wellum dice más adelante. La naturaleza humana de Cristo nunca tuvo una persona humana separada. Ella solo obtuvo su subsistencia en la persona del Hijo Divino. Cuando el Verbo se hizo carne, Él asumió una naturaleza humana que no tenía una persona humana correspondiente. El Hijo Divino es el único sujeto consciente y asertivo de Cristo. A esta doctrina, lo que en teología se le conoce como la anipostasia, un término que está compuesto por dos términos, un prefijo y otro término, an, que significa es un negativo, una negación, y la hipostasia, que es la unión. Anipostasia, hablaban los teólogos en la antigüedad de que el logos, el verbo,
no se unió o no tomó una naturaleza, una persona humana, sino que tomó una naturaleza impersonal, sin una persona, sin una hipostasis, sin una subsistencia, sin una persona. Es la segunda persona de la Trinidad la que dirige esa humanidad que Cristo asumió. ¿Ok? No es otro hombre, no es otra persona, no, es la segunda persona de la Trinidad. Y ya para terminar, los dos textos que nuestra confesión usa para justificar este párrafo o esto que acabamos de estudiar es Romanos 9:5, que dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y el otro, como citaba el hermano en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.